buen día. Un saludo muy especial a los amigos de Agencia de Noticias Lima y en especial a los amigos de nuestro programa Iniciativa Cívica Vecinal. En esta oportunidad queremos tratar un tema de suma relevancia para los momentos actuales y para todos aquellos involucrados en la gestión pública. Desde hace varios años notamos con suma preocupación la corrupción que atraviesan los gobiernos locales municipales. Es un tema muy saltante, más aún cuando ya está a puertas la convocatoria al proceso electoral municipal que se desarrollará el próximo año. Es un tema muy acuciante que preocupa ciertamente a los vecinos y a las comunidades de los distritos involucrados. En esta oportunidad, para tratar este tema de suma importancia, nos acompaña el abogado y ex regidor del Distrito de Independencia, el doctor Elmer Quispe Inca, quien con la experiencia que tiene y por los estudios de derecho en la que ha estado imbuido estos últimos tiempos, tiene mucho que decirnos y plantear también algunas bases de cómo podemos combatir poco a poco este gran problema en el manejo irregular de los fondos públicos. Muy agradecidos, amigos, este es nuestro segundo programa y sabemos que nos escuchan, nos ven, y un agradecimiento obviamente especial a los amigos de Agencia de Noticias Lima. Amigo doctor Elmer Quispe, su apreciación sobre este tema. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted este problema que involucra, como hemos señalado, a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? ¿Por qué esta corruptela municipal se ha instalado y se sigue acentuando en nuestros distritos? Doctor Elmer Quispe, por favor, sus apreciaciones. Muy buenas tardes, señora Alipio Marreros. Saludo también a Agencia Noticias Lima y este programa especial de Iniciativa Cívica Vecinal. En primer lugar, habría que remontar un poco a nuestros ilustres literatos y recordar que antes de 1900, en el concierto de Politeama, ya decía un gran literato del Perú, que donde se ponía el pus, donde se ponía la mano, donde se ponía el dedo, saltaba la pus. Y si hoy nosotros convertimos a cada municipalidad en un pozo petrolero y la putrefacción de la corrupción fuera petróleo, seríamos campeones mundiales o podríamos en primer lugar producir petróleo en esta situación. Tenemos gravísimos problemas, pero el más grande problema, y que hay que actualizarlo de una manera global, es el tema de la corrupción en el país, en especial, yo diría, en el gobierno local, en los gobiernos locales. Para ello, remitimos un poquito al tema. ¿Cuánto es el presupuesto nacional para este año? 51.051.801.000 soles aproximadamente. Ahí está la ley 32.185 establece ese monto. De este presupuesto general, ¿cuánto le toca a los gobiernos locales? El 56.2% aproximadamente. Si estamos hablando que más de 130.000 millones están en manos de alcaldes provinciales y distritales, 130.000 millones de soles. ¿Y qué es lo que tenemos? Ustedes están viendo que nosotros lo que tenemos es mala gestión, incapacidad de gasto, funcionarios que se corrompen en un delito que se llama la colusión y que son algunos elementos de esta gran, digamos, pandemia de la corrupción en el país. Al no tener instituciones políticas, al no contar con controles ciudadanos en los partidos, al no tener ni contar controles ciudadanos
eficaces en los gobiernos locales, donde la ley de integridad se han zurrado los gobiernos locales, tenemos que hacer el análisis tal como lo hizo la Contraloría General de la República. Aplicó la famosa regla del diezmo y dijo: en el Perú, para el año 2022, tenemos aproximadamente casi 20.000 millones de soles que se va al agua. El Perú no progresa porque eso es tomado por la corruptela nacional. Y en este caso, nosotros solo para el año 2025, ¿cuánto tenemos? Más de 130.000 millones de soles. Aplíquele la regla y sacará usted que hay más de 13.000 millones de soles que se irán por el desagüe de la corrupción. Entonces, el gravísimo problema de la corrupción es un tema que tiene que ser encarado frontalmente por quienes aspiren a dirigir un gobierno local, provincial, distrital, y también por todos los ciudadanos del país, que no queremos ver más que nuestros pueblos se desangren en una situación fratricida en la cual se pelea el proceso electoral para alcanzar la alcaldía, pero luego lo que tenemos es francamente un derroche de corruptela en todos los ámbitos, salvo raras excepciones. Yo diría que entonces, ¿dónde está el problema central de la corrupción municipal? Recuerdo que en el año 1992, cuando el señor Ricardo Belmont fue alcalde, en una confrontación que Fujimori asumió como parte de una lucha por entronizarse en el poder y evitar los adversarios políticos electorales, sacó la denominada Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776, donde le quitó todo el presupuesto que en ese caso se tenía como municipalidad metropolitana y se asignó a los gobiernos locales de la Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. Y empezamos a observar también cómo los distritos se iban convirtiendo en una olla de pericotes, ratas y ratones, de múridos, porque empezaron a asaltar las arcas municipales con pseudo obras. Por ejemplo, en el Distrito de Independencia se pusieron 2 puentes que ya no existen. Se gastaron más o menos más de 250.000 soles, que para la época del año 93-94, la época de una exalcaldesa del Movimiento Cívico Obras, lamentablemente también terminó presa por acción de los vecinos y el control y la vigilancia que ejercían. Entonces, en una refriega entre el poder central, el señor Alberto Fujimori, y el señor Ricardo Belmont, que era el alcalde de Lima, que venía desarrollando un pujante plan de obras e inversiones que hasta el día de hoy quedan, muy importante, muy bueno, y la Avenida Universitaria, Javier Prado, el Trébol, obras emblemáticas que hasta el día de hoy quedan, por un asunto político le cortó las alas, por decir algo que se entienda, el señor Fujimori, el dictador ya fallecido, y entonces repartió todo el plan metropolitano, los recursos de Invermet, a nivel de todas las municipalidades distritales. Y se levantó aquello que se conoce como entramos a una municipalidad porque hemos invertido. En ese concepto tomaron las arcas del desarrollo urbano, la principal fuente de ingresos, y en ese momento apareció una plétora de corruptela municipal en los gobiernos distritales. O sea, ¿usted considera de que una de las causas de este grave problema es la dación de recursos fiscales a los gobiernos locales, que antes no manejaban, pero con la dación de estos recursos, digamos, pica el bichito de la corrupción en usufructuar ellos? O sea, ¿sería eso una de las explicaciones? Bueno, lo que yo estoy tratando de decir un poco como la historia de los últimos tiempos, desde la ley 23853 y antes el decreto legislativo 051 a nivel de marco legal de las organizaciones municipales, de las corporaciones municipales, encontraron en el año 92
la modificación sustancial en el nivel de ejecución de gastos. Ya no ejercía la ejecución Lima, sino la municipalidad distritales. Pero apareció el fenómeno. Las municipalidades se convirtieron en antros criminógenos. Es decir, quien entraba a una municipalidad realmente ya dejaba de ser una buena persona, la persona decente y honesta que se conocía, terminó siendo simplemente un titular, porque finalmente aparecieron un conjunto de hechos que iban señalando y pergeñando una conducta corrupta. ¿Y eso por qué? Porque hay un tema central, y este no es actual. El problema de la corrupción tiene una naturaleza histórica. Pero la raíz de nuestro país y en los gobiernos locales tiene que ver con la naturaleza histórica de la corrupción en el país. Vamos a situarnos en un libro de un señor historiador Quirós, que acaba de fallecer, que nos narra que cuando vinieron a hacer el juicio de residencia al señor virrey Amadí León, la Perricholi fue a gestionar con los que ejercían el control de parte del gobierno del rey. Efectivamente se apersonó con ellos y le llevó unos regalos consistentes en 3 cajas y media de oro y una de plata. Y entonces los que ejercían el control de residencia, que era el juicio que se realizaba al virrey luego terminado su mandato, efectivamente dijeron: no, el señor virrey Amat es una persona honestísima, ya todo está muy bien, ha sido una mejor administración. Llegaron con un cargamontón de acusaciones y se fueron señalando que el hombre un poco más aspiraba a ser elevado a santo por el Vaticano. Entonces, ya en la época virreinal hemos conocido cómo las autoridades, no solamente del Ejecutivo, en este caso hablamos de los virreyes, sino también de las audiencias, los mismos jueces, eran jueces venales, jueces corruptos, que permitían que esto existiera en plena administración virreinal, digamos, como parte histórica. Y está el famoso juez Vidaurre, al cual llamaban Vidaurre contra Vidaurre, porque como decía una cosa, decía otra. El primer presidente de la Corte Suprema del Perú, tan elogiado, tan señalado como un gran hombre, claro, era súper inteligentísimo, pero era un hombre muy venal. Parte de la corruptela, en este caso también, que tiene que ver con uno de los elementos de la corrupción en el país. Y es que si no hubiera un poder judicial como el que tenemos, con tantos huecos, ¿no es cierto?, para combatir el crimen de los funcionarios públicos, entonces no tendríamos tanta corrupción como lo que hemos llegado a tener hoy día. Imagínate, con esos 26.000 millones que el día de hoy podríamos calcular como una altura de la corruptela en el país a partir de la ley de presupuesto, tú saca tu cuenta nomás, amigo Alipio, que para construir un hospital moderno, tipo 2B, que tenga 120 camas, que tenga todos los implementos tecnológicos, inclusive para poder recibir un helicóptero, aproximadamente gastarías 300 millones de soles. Calcula cuántos miles, ¿no? 300 estamos calculando más o menos unos 500 hospitales de ese tipo que estaría cada año dejándose de tener. Cada año dejaríamos nosotros de contar con un hospital así. Y ese es el tamaño, la dimensión económica, en este caso, de la corruptela, en este caso concretamente a nivel del presupuesto general de la República, que en este caso lo maneja todo el Ejecutivo, pero en el caso concreto de los gobiernos locales ya tenemos el monto y la cifra correspondiente. Ya está señalado cuánto será eso. Será aproximadamente 1.300 millones de soles. Usted decía también de que otra de las causas de esta situación es la ausencia de los partidos, del control político que debería tener los partidos políticos, que como bien sabemos prácticamente no hay partidos organizados, con estructura, ¿no es cierto? También dejan al libre albedrío a estos alcaldes elegidos, que una vez llegados a la alcaldía
se olvidan de los compromisos asumidos, pero algo que preocupa, doctor Elmer, es este asunto de que el cuerpo de regidores, que debería ser un ente fiscalizador, no lo hace, porque la ley al parecer es muy alcaldista y le da mucho poder al alcalde, y obviamente al no tener control, bueno, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, con esa consideración, doctor, ¿cuáles son las áreas más comprometidas en todo gobierno local que desarrollan, por decir así, de buena manera el ejercicio de la corrupción en los gobiernos locales? En primer lugar, antes de pasar a esta pregunta, quiero señalar lo siguiente, ¿no? Tanto la ley 27972 del año 2002 como la ley orgánica 23853 tienen sesgos prácticamente alcaldistas. Pero esta ley, la 27972, es todavía peor, porque ha limitado la capacidad de ejercicio fiscalizador de los regidores, ¿no es cierto?, a través de pedidos de fiscalización ante el Consejo Municipal. Antes tú podías solicitar directamente la información a los funcionarios de áreas. Antes podías remitir directamente al alcalde y solicitar la información. Hoy, a pesar de que existe una ley de transparencia que le permite al vecino obtener información directa, los regidores no están permitidos utilizar esta vía. Es decir, muchas administraciones les niegan y le dicen: ustedes tienen una ley orgánica de municipalidades, ustedes tienen que seguir esa ley orgánica de municipalidades, y ella dice que el acuerdo de consejo es el que les permite que ustedes puedan contar con la información necesaria para ese control. O sea, alcaldista hasta en el control y en la fiscalización a las acciones del Ejecutivo. Últimamente se ha dado una ley que modifica la ley 27972, es una ley que le otorga facultades a los regidores para mejorar, digamos, su función fiscalizadora. ¿Ya? ¿Y qué dice? Cada año la municipalidad, en la aprobación del presupuesto institucional de apertura, deberá asignar un porcentaje para el ejercicio del control y fiscalización. Es la 31812, creo. Sí, la 31812. Esa ley, como se dice, y lo decía también este señor Vidaurre, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y también dijo que echa la ley, echa la trampa. Esta ley que señala fortalecer la facultad fiscalizadora y control de los regidores ha sido desnaturalizada. Le voy a poner 3 ejemplos sin decir nombre para que no aparezcan aquí denuncias por calumnia, porque todavía tenemos que hacer investigación. Claro. Se cae un alerón de un centro comercial, que está de moda que se caigan los techos de los centros comerciales. Le asigna a un regidor 150.000 soles. Al asignarle a ese regidor la presidencia de la comisión de investigación, le asigna también la función de contratar abogados, ingenieros. Pero no hay ningún control a quien lo contratan. Y cuando emiten sus informes, los informes no dicen nada. Es decir, están utilizando esta ley para financiar a los regidores actividades extramunicipales, o consiguiendo con ello la adhesión o la alianza al alcalde de turno. O sea, se ha desnaturalizado esta ley para que sirva más bien de caramelo que el Ejecutivo ofrece a sus regidores que deberían ejercer el control municipal. Tenemos un caso de Independencia, por ejemplo. El caso del Monte Sinaí, así le llaman un área. El Monte Sinaí, que era un área pública con zona reservada, no debía ser vendida, porque es un área reservada, es un área que tiene un contexto pues también de área verde y otra de patrimonio cultural. Uh-huh. Sin embargo, hicieron el cambio de uso de una gestión anterior y la nueva gestión dejó pasar, y finalmente el dueño de un sauna adyacente a este lugar tan cuidado por los vecinos de la zona de Tahuantinsuyo termina
comprando en una subasta electrónica este espacio de más de 1.500 metros cuadrados. O, coincidencia, el dueño del sauna adyacente termina comprando justo el terreno que a él le interesaba. Y o coincidencia, cambiaron el uso para otros usos y finalmente entonces hay un solo beneficiario. Cuando se hace una investigación penal, uno pregunta, ¿y quién se benefició? Y luego tienes que preguntarte, ¿y quiénes apoyaron? Y entonces dirás, están metidos en un asunto irregular, por decirlo menos, o pueden estar comprometidos en un acto de colusión. Entonces, ¿qué ha hecho la investigación? La investigación que ha encabezado un regidor, al cual han asignado 60.000 soles, ha determinado que no hay nada. Entonces, la investigación que realiza para este caso esclarecer un hecho que apuntamos a que es irregular, simplemente no ha servido para nada. La pregunta es, ¿por qué se le asignó 60.000 soles? Si antes de tener la ley de fortalecimiento, tú tenías el ingeniero, el abogado de tu propia municipalidad. La Municipalidad de Independencia tiene, por ejemplo, más de 1.000 y pico trabajadores. Y suficiente equipo para poder hacer este acto de fiscalización y control de manera técnica, de manera legal. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con esta ley? La ley de fortalecimiento del control. Lo que está ocurriendo es que se está desnaturalizando y se está permitiendo con ello negociar el Ejecutivo con el Consejo Municipal para que efectivamente se violen los objetivos de fiscalización y control y se ponga orden municipal. Ese es un caso. El otro caso es que hay alcaldes que abiertamente están rechazando este tipo de actividad o de fortalecimiento de parte de los regidores. ¿Será porque no han encontrado la manera más eficiente de aprovechar, de no fiscalizar, pero de todas maneras usufructuar ese monto asignado? Entonces, francamente... Hay mucho que investigar, francamente, hay mucho que investigar en esa ley, pero también ese es solo un punto, porque habría que referir también a otros temas. Por ejemplo, ¿qué nivel de transparencia existen en las áreas de logística, en las áreas de tesorería, en las áreas de desarrollo urbano, ¿no es cierto?, y en las áreas de servicio público? Porque tengo entendido, hemos visto el caso, por ejemplo, que es muy conocido, RIS-2, en el Callao, que ha remitido a la cárcel al exalcalde de Callao y a un congresista, a Víctor Albrecht, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué ocurría? Que contrataban los servicios de limpieza pública, evidentemente eran servicios de limpieza pública fantasma, ¿no? Claro, habrían claro. cupos de personas que dicen que limpiaban el distrito y nunca limpiaban. Había personas que firmaban planillones y esos planillones solo servían para cobrar. O sea, a través de los servicios públicos esenciales se está realizando una serie de actos camuflados que ocultan la corrupción municipal. ¿Cuánto cuesta el servicio de limpieza pública en los distritos? Hay un precio normal, pero al parecer en Independencia también habría ocurrido que han encontrado por 3 meses a un precio que está por encima del precio de mercado. Entonces, y no solo eso, sino estamos viendo que hay sospechas de determinadas articulaciones comerciales y económicas entre empresas de servicio público, alcaldes y exalcaldes, algunos que están todavía vigentes. Entonces, hay mucho que investigar y ahí el papel, entonces, de lo que podríamos llamar las instituciones que deben cautelar al país de este flagelo, no lo hacen. Porque yo estoy enterado que, por ejemplo, desde la DIVIAC, ¿no?, buscaban a los alcaldes que tenían problemas y estaban comprometidos para anunciarles que les estaban haciendo sus procesos de seguimiento e inteligencia, ¿no?, con las sabidas OVICES, ¿no?, observación, vigilancia y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el país? Tenemos prácticamente una cultura, si podemos mirar desde ese punto de vista, de la corrupción, que viene a tener un contenido histórico, que viene a tener un contenido cultural, porque como ya sabemos, casi todos los presidentes desde el año 85 a la fecha, unos ya se han suicidado, otros han muerto,
y unos nuevos todavía están en investigación y en prisión, han generado una cultura, ¿no?, en la población, ¿no es cierto?, de la corruptela general. Entonces, el país prácticamente hoy soporta una pandemia de corrupción que debe ser afrontado con mayor profesionalidad, con mayor civismo y pensando sobre todo en lo que el país tiene que tener para el futuro. Tenemos que tener un proyecto nacional que permita salir a nuestra nación de la pobreza, ¿no?, del subdesarrollo tecnológico, cultural, educativo, que le permita al país, a la par de sus grandes condiciones como país histórico, como una formación de gran cultura legada por los incas, que le permita salir adelante con una vía propia. Pero esa vía propia está siendo flagelada porque no tenemos organizaciones políticas que realmente se comporten a la altura de la demanda ciudadana y de los objetivos centrales del Estado, que reclama transparencia, honestidad, y eso es un grave cáncer para las futuras generaciones que van a soportar, digamos, un Estado desinstitucionalizado, donde no hay justicia, donde el Poder Judicial no cumple su rol, porque lógicamente también está infestado de esta situación de pandemia. Doctor Quispe, usted señalaba de que las áreas más comprometidas en actos de corrupción es logística, tesorería, desarrollo urbano y servicios públicos, ¿no? Las áreas, y obviamente el alcalde seguramente tratará de colocar gente de suma confianza en esos cargos funcionales. Señalaba también algunas modalidades, ¿no? La forma en que se usufructa este presupuesto público y si eso podría ahondar las diferentes modalidades que utiliza. Yo creo que hay que ser claro, el alcalde, porque muchas veces el Consejo Municipal simplemente está ahí para avalar. ¿Qué otras modalidades utiliza el alcalde para poder beneficiarse de estos recursos públicos a que se les asigna? Claro, para empezar, deberíamos decir, ¿cómo se llega a ser alcalde? Bueno, ese es no un se tema llega a ser también. Alcalde porque estás elegido entre los mejores líderes, claro, de la comunidad. No se llega a ser alcalde porque tienes un alto grado de preparación. No se llega a ser alcalde porque es el mejor vecino. O como decía los griegos, ¿no es cierto?, entendían que la política era la actividad más bella y más hermosa. Si no se llega a ser alcalde de una manera absolutamente controversial, porque se supone que el mejor vecino debiera estar liderando la comunidad. Pero no ocurre así. Para ser alcalde hay que mirar los antecedentes judiciales. Y el que tiene más antecedentes judiciales vas a ver que va a ganar. ¿Ya? Entonces, para empezar, en primer lugar, esto ocurre porque las instituciones políticas en el país están de cabeza. Claro. Entonces no tenemos líderes comprometidos con el desarrollo, ni con su distrito, ni con la voluntad de hacer de la política, un instrumento de servicio y de desarrollo. Si no tenemos personas que llegan a la candidatura de alcaldes, porque el partido, que es un vientre de alquiler, les ha dado el espacio necesario. Y si más aún tiene un candidato, digamos, con una gran imagen mediática, llámese en la vez pasada Urresti, o llámese otro candidato, como llamaban al señor López también, entonces esos partidos le asignan cupos mucho más altos. Se dice que, por ejemplo, en la alcaldía de Independencia, de la que yo tengo conocimiento, se gasta mínimo 300.000 soles. El último alcalde que hemos tenido tiene 4 campañas, que solo gastara 200.000 soles. ¿Cuánto ha gastado? 800.000 soles. 1 millón de soles. Ese llaman, entre comillas, su inversión. Entonces, el que dirige una municipalidad llega con tal compromiso que su sueldo de alcalde no le va a alcanzar, porque el alcalde gana 12.000, multiplique 12 por 50, 600.000.
Y usted se imagina cómo es que esta persona luego tiene patrimonios, ¿no es cierto?, que en este caso no corresponden a sus ingresos reales. Y si usted observa, que más aún todavía, que terminan siendo empresarios, como hay un alcalde de cómo es que ha metido sus empresas en independencia y que están cuestionadas por la Contraloría, usted se imagina qué clase de autoridades tenemos. Por eso es que, ha dicho muy bien, directamente responsabiliza al alcalde porque de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, él es el responsable administrativo de todo lo que ocurre en la municipalidad, para empezar legalmente. Pero en concreto, quien tiene el manejo y el dominio real de la municipalidad es el alcalde, ¿no? Es un pequeño dictadorzuelo. La Ley Orgánica Municipal no le permite ni siquiera que lo controlen. Y esta ley de fortalecimiento de la capacidad de control de los regidores hacia el Ejecutivo no se cumple porque se ha desnaturalizado, están utilizados como instrumento de negociación. Entonces necesitamos trabajar, ¿no?, algunas leyes urgentes para que la gestión pública municipal no se vaya pues al desagüe de la corrupción. Entonces, antes de entrar a ese tema que debe ser el colorado de esta entrevista, o sea, el papel de los regidores, su labor de fiscalización es letra muerta, podríamos decir. Salvo raras excepciones, salvo honorabilísimas personas. Porque el regidor es una autoridad, representa a su comunidad y tiene el rol de fiscalizar y obviamente también de apoyar las diferentes demandas sociales de la población. Si yo le digo algo a usted que he escuchado en muchos regidores y varios ciudadanos lo van a corroborar, en el sentido que dicen, si yo soy regidor y gano una dieta de 2.000 soles o 3.000 soles, ¿cómo recupero mi inversión? O sea, están haciendo preguntas que solo van a tener respuestas en el ángulo de la negociación con quien tiene la capacidad económica de generarle ingresos. En este caso estamos hablando con la alcaldía. Entonces ya ahí el diseño del control, balance y las elecciones municipales y la fórmula de cómo tú ingresas a ser autoridad ya está cuestionada. Entonces hay que cambiar el sistema político electoral municipal porque estamos hablando de los vecinos, ¿no? El sistema político para lograr que los vecinos accedan a dirigir su ciudad tiene que ser modificado diametralmente. Ya no puede manejarse desde la óptica de los partidos. O sea, hay una primera gran reforma que tiene que hacerse. Una segunda gran reforma es que los servicios públicos y los gastos públicos de las municipalidades tienen que superar el nivel que ha establecido el presupuesto participativo. Tiene que haber más transparencia. Allí tiene que haber lo que llamamos la vigilancia ciudadana en línea, porque también los alcaldes, a partir de su dominio sobre la esfera municipal, han logrado cooptar a los dirigentes. Claro. Igualmente está pasando con los programas del vaso de leche. Imagínense por qué hoy día ocupan el cuarto lugar en riquezas y ingresos en el país la millonaria empresa Gloria. Porque prácticamente Gloria es la que abastece a todas las municipalidades del programa de vaso de leche. Es un monopolio. Pero para que llegue a ese nivel, ¿cuáles son los niveles de acciones extrarregulares o tras bambalinas que han realizado? Eso también es un tema que hay que tocar. O sea, son temas y puntos neurálgicos de una discusión de la corruptela municipal que no son abordados, pero que nos estamos haciendo los ciegos, porque es un tema de vox populi. Todo el mundo sabe que en esos conciertos negociados y contratos lesivos a las comunidades están metidos estas grandes empresas. Entonces, se requiere reformar básicamente la manera como se debe elegir a los alcaldes y regidores. Si atendemos a que tiene un contexto vecinal, debe haber un cambio en el régimen de elección de los alcaldes y regidores. Tiene que ser un régimen básicamente vecinal, para que el mejor vecino sea el que sea elegido. De manera que no sea por dinero, o por mayor campaña, o por más TikTok, o por más marketing, que lleguen a ser alcalde. Y porque también no puede ser posible que un alcalde metropolitano, porque tiene más imagen, de manera, digamos,
elocuente, el caso de, por ejemplo, el primero fue el señor Ricardo Belmo, llevó cualquier cosa, y en diferentes distritos no llevó a nadie. Por ejemplo, en Comas no llevó a nadie, digamos que Comas podríamos decir una población poco culta en términos electorales, ya, pero Jesús María tampoco llevó a ningún candidato, sin embargo salieron elegidos. Claro. Elegidos no, fueron más votados. No había ni un candidato. Entonces, no tenían candidatos, claro. Entonces, es importante hacer un repaso en ese tema. El segundo tema, el tema de la transparencia. El otro, la gestión y el control en línea para los vecinos en los temas álgidos, es decir, limpieza pública, el tema del vaso de leche, políticas en la gerencia de desarrollo social, también en el tema de las obras en las comunidades. Y el otro tema es el control e ingreso de los trabajadores, porque se está pagando con dinero de la población, de los vecinos, favores políticos por quienes hicieron su campaña. Ahí también hay una suerte de abuso de parte del alcalde, porque están generando una elefantiásica manera de disponer los recursos a favor de contratar a personal amigo, a personas que no solo no hacen trabajo, sino solo sirven para hacer su portátil del alcalde. O sea, esta ley 27972 requiere una reforma sustancial, un enfoque diferente, de miras a tener una gestión transparente, honesta, eficiente, y que no le roben al país el 56% de sus recursos. Necesitamos hacer de las municipalidades un lugar para buenos vecinos y no un ente criminógeno que fabrica delincuentes. Doctor, lo que usted señala francamente, los pelos de punta, ciertamente muchos intereses, con lo que usted ha señalado en esta oportunidad, muchos intereses son siendo tocados. Y dar una salida, un planteamiento, como usted señala, profundas reformas, ¿cree usted que con el Congreso que tenemos, con el gobierno, con el Poder Ejecutivo que tenemos, sea suficiente para hacer estos cambios? Porque ya no da para más, francamente, ¿eh? Los presupuestos participativos, en los cuales se supone que el vecino, la comunidad organizada, solicitan la ejecución de sus obras, tengo conocimiento que tampoco son atendidos, y más bien se ha tergiversado este tipo de presupuestos que debería beneficiar a la comunidad organizada, les dan otro sentido. Los alcaldes, que ciertamente han aprendido bastante para poder saltarse la regla de juego, ¿no? ¿Qué perspectiva, digamos, qué esperanza tenemos, doctor, para poder cambiar estas cosas? Creo que estaríamos en un momento adecuado para plantear estas profundas reformas, y quiénes serían quien acojan estas reformas y se ponga en debate nacional y pueda generarse pues una corriente, una línea de transmisión que permita hacer carne en la comunidad, en organizarse y pelear por estas reformas que ciertamente, implementándose, van a beneficiar bastante a los pueblos que ciertamente no se ve mucho desarrollo, mucho progreso. ¿Qué perspectiva ve usted, doctor, de que pudiéramos implementar y que alguien los pueda acoger como banderas de transformación profunda en el sistema municipal? En este momento, lamento decirle que sería imposible, pero es una esperanza que nunca se pierde, porque mientras haya gente decente, creo que hay un latido en cada corazón de un peruano que aspira a vivir en decencia, que aspira a vivir con dignidad, y no soporta ver más un alcalde ladrón, un regidor cómplice, o no soporta ver más una autoridad congresal o del Ejecutivo a quien nadie le puede tocar porque tiene el poder, pero que todos sabemos que se están zurrando en aquellos principios máximos del país, que es el desarrollo, el futuro y la constitución de una gran nación que nos merecemos como peruanos. Y en este momento, siendo difícil esa tarea, podemos impulsar desde los movimientos cívicos vecinales, por ejemplo, una modificación a la ley 23, a la ley de control ciudadano.
La ley de control ciudadano pide un porcentaje para revocar autoridades, hay que reducir la tasa. Todo cambio significa un desgaste, ¿no? Todo cambio genera una conmoción, pero tiene que empezarse a hacer así. Cuando se dio esa ley de control de participación ciudadana, los distritos empezaron a movilizarse y a sacar sus firmas y a pedir revocatorios, pero la valla está muy alta, tiene que reducirse sustancialmente, ¿no? Una primera cuestión. Una segunda cuestión, hoy con toda la tecnología de la información deben convertirse las municipalidades en sujetos de control en línea. ¿Qué significa eso? Significa que todas las actividades deben estar en la página web, en línea. Significa que las sesiones de consejo tienen que estar transmitidas en vivo. Hoy día, en muchas municipalidades lo que hacen es encerrarse en un cuarto de 4 paredes y no permitir que los vecinos participen físicamente, atendiendo a que ya pasó, ¿no?, la pandemia del COVID y se han quedado pegados a ese tiempo y bueno, como no les gusta el control, entonces los vecinos no participan en las audiencias, en las sesiones de consejo. Otro elemento más, tercero sería importantísimo, es que cada municipalidad tenga pues una comisión central, ¿no es cierto?, que se elija en cabildos abiertos para gestionar este control vecinal. Y finalmente, tiene que hacerse una modificación sustancial en la Ley Orgánica de Municipalidades, porque lo que está ocurriendo con el país a nivel de los partidos políticos está teniendo también su correlato en la parte más cercana a la sociedad, que son los gobiernos locales. ¿Cuál es la parte más cercana a la sociedad, al vecino? La municipalidad. Claro. Entonces, está generando una serie de conductas irregulares, por decirlo menos, pero son conductas que hoy que queremos combatir el crimen, queremos combatir el sicariato, queremos combatir la violencia, delincuencia en el país. En nuestro país, que prácticamente se va convirtiendo en una selva salvaje, no podemos hacerlo con personas que no tienen la autoridad moral para hacerlo. ¿Cómo le pides a un alcalde que está cuestionado que combate el crimen? ¿No? ¿Cómo le pides a un alcalde que coordine con los policías, cuando los policías, muchos, no todos, están involucrados en una serie de actos de complicidad? Ahí están una serie de policías denunciados. O sea, esta es una pandemia generalizada que ha atravesado toda la sociedad. Entonces necesitamos empezar a institucionalizar el país. El Poder Judicial igual. Entonces, esta tarea es grande, pero podemos empezar por algo. Podemos empezar por los gobiernos locales, los que están más cerca a los vecinos, los que están más cerca a los ciudadanos, y allí tenemos que empezar a hacer profundas reformas en el sistema de elección, en el sistema de control y también en el sistema de seguimiento a las inversiones y inversiones en servicios públicos, en servicios en obras. Doctor, antes de terminar, una última pregunta, pero quisiéramos saludar ahí la transmisión que tenemos en vivo en Yacta TV+, Tu Ciudad Informa, la noticia renovada, Central Nacional de Noticias. Nuestro agradecimiento por la radioescucha de este programa. Antes de terminar, doctor, agradeciéndole su presencia, yo lo comprometo en una próxima a poder desarrollar estas propuestas que está planteando de reformas para desarrollarlas mejor y publicitarlas. ¿Qué opinión tiene sobre la posible reelección de alcaldes? Si bien es cierto, el Congreso había desechado eso, pero nos hemos enterado que el día de ayer una comisión congresal ha abierto la posibilidad de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. ¿Qué opinión le merece esto, doctor, para ir terminando con esta entrevista realmente aleccionadora? Muchas gracias por esta última parte. Solamente estoy expresando libremente ideas de un libre pensador que he participado como regidor en 4 oportunidades en la Municipalidad de Independencia, pero que a partir de esa experiencia estoy observando puntos grises que es necesario cambiar porque los vecinos también lo están requiriendo. Entonces, digamos que la reelección, en un momento se dijo que toda reelección es corrupción. Y fue ese el emblema para que no se realizara más reelecciones en los gobiernos locales.
Sería interesante pues que los vecinos y todas las autoridades políticas se sometan al escrutinio popular, ¿no? Al ánfora, para verificar efectivamente su gestión ha sido buena o mala. La reelección no es mala, lo que está mal es que haya corrupción. Lo que está mal es que se esté distorsionando las normas municipales, que se estén desnaturalizando leyes que se han dado para controlar, verificar, fiscalizar, que se esté distorsionando el sentido, por ejemplo, del vaso de leche, que es para dar a personas que necesitan efectivamente en la línea de extrema pobreza, o inversiones que se requieren para el mejoramiento. Eso está mal. Que se esté haciendo una serie de leguleyadas, pero lo que no está mal sería la reelección, pero la reelección está mal en tanto cuanto estamos asumiendo que son personas que tienen intereses en reelegirse, porque todavía no han completado su inversión, lamentablemente. Bien, doctor, muchas gracias, muy agradecido, y con el compromiso de continuar con las propuestas para salir de este atolladero, quedamos con ustedes nuestro agradecimiento, y a los amigos de Agencia de Lima Noticias también nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad que nos brindan para hacer llegar nuestra opinión, nuestro punto de vista y sobre todo la participación de expertos en la política de gestión pública. Muy agradecido, doctor. Sus palabras para despedir. Gracias a usted, señor Alipio Marreros. Como comunicador está usted tocando puntos sensibles de la sociedad. Saludar también a Agencia Noticias Lima, un programa muy importante en Lima Norte y en todo el país, que sé que lo están viendo. Y saludar su programa Iniciativa Cívica Vecinal. Ya estaremos en cualquier momento también para seguir con estos temas que son muy controversiales, pero necesarios para mejorar nuestra relación política y social. Gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muy agradecidos a los amigos de Agencia de Noticias Lima. Con la visión y el liderazgo de nuestro alcalde, Pablo Mendoza, hemos trabajado juntos para transformar nuestro distrito. Superando muchas metas y consiguiendo logros día a día, hoy vamos a ver un resumen de todo el trabajo de este año 2024. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Pablo Mendoza, las obras han cambiado el rostro de Caraballo. Parques, pistas, veredas, muros de contención y mega complejos deportivos son algunas de las obras que embellecen nuestro distrito. Ahora los vecinos tienen más espacios recreativos como el de la Manzana 86 en Torre Blanca, la Asociación de Vivienda El Olivar y el Parque de la Residencial La Planicie, áreas verdes que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Además, inauguramos el primer gran complejo deportivo en San Diego, primera etapa, un nuevo formato de la actual gestión que servirá como modelo para futuros parques, debido a la modernización que incluye una losa deportiva con un acabado de poliuretano, techado completo de última generación, iluminación LED de alta calidad, cuenta con unas butacas modernas y está totalmente equipado con vestidores, mini gimnasio, juegos recreativos con gras sintético, pérgolas, bancas de concreto y nuevas iluminarias LED con panel solar. Pero no todos son parques, también se construyeron muros de contención en sectores claves, como los asentamientos humanos, los jardines, Villa Esperanza, Bellavista, Nuevo Caraballo, El Progreso, cuarto sector, Villa Esperanza, Comité 2 y Las Casuarinas, superando los 1.400 metros cuadrados de muros de contención, mejorando la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero las obras no terminan ahí. Se construyeron pistas y veredas en el programa de vivienda El Paraíso, Fortín de San Pedro y Virgen de las Mercedes, que mejoran la movilidad y conectan a nuestros vecinos de manera más segura. Por otra parte, 2 megaproyectos de más de 9 millones de soles ya son una realidad. Ya se dio inicio a la construcción de pistas y veredas en el asentamiento humano Asociación de Vivienda Autogestionaria
San Benito, segunda y tercera etapa, sector 10. Y en el asentamiento humano Juan Pablo II, demostrando la capacidad de gestión y el trabajo articulado, nuestro alcalde Pablo Mendoza, en conjunto con la Municipalidad de Lima, han inaugurado 2 grandes obras que benefician a miles de carabayanos. Pero vecino, no nos detenemos ahí, seguimos avanzando con nuevas obras para el próximo año. Estamos invirtiendo más de 5 millones de soles en la construcción de pistas y veredas en la avenida Nuevo Milenio, que mejorarán la calidad de vida de los vecinos. El moderno complejo deportivo Casma, que ofrecerá a nuestros jóvenes y familias un espacio de primer nivel para el deporte y la recreación. Vecino, durante este año tu seguridad ha sido nuestra prioridad. Es por eso que nuestro alcalde, Pablo Mendoza, ha realizado la compra de 25 nuevas camionetas totalmente equipadas y en gestión con la Municipalidad de Lima consiguió 30 nuevas motos de alta cilindrada que ya se encuentran patrullando las calles de nuestro distrito. Y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se ha logrado detener a más de 450 delincuentes, recuperando 120 vehículos y 90 celulares robados. Pero la seguridad no termina ahí. Hemos entregado uniformes nuevos y equipos de comunicación de última generación. Además, contarán con equipos de protección para salvaguardar a cada carabayano. Gracias al cumplimiento de nuestras metas en seguridad ciudadana y a la capacidad de gestión de nuestro alcalde, nos encontramos dentro de los distritos más seguros de todo Lima Metropolitano. Vecino, también estamos alerta ante posibles riesgos. Es por eso que en este 2024, por primera vez en la historia de Caraballo, fuimos premiados con el Tato de Oro, un reconocimiento obtenido al cumplir satisfactoriamente la gestión reactiva del riesgo de desastres durante todo el año 2024, desde los simulacros de prevención ante sismos hasta los arduos trabajos de descolmatación en la ribera del río Chillón. También obtuvimos el galardón Contigo, reconocimiento que se obtuvo gracias al cumplimiento de metas por la promoción de las buenas prácticas en beneficio de las personas con discapacidad, donde incrementamos a más de 700 beneficiarios al programa Contigo. Del mismo modo, nuestra Demuna aperturó el programa Ponte en Modo Niñez, promoviendo el bienestar y protección de los niños y niñas de todo Caraballo. Y para nuestros adultos mayores, hemos realizado más de 20 ferias recreativas, ofreciéndoles momentos de distracción y armonías para todos ellos. Y para el disfrute de nuestros vecinos, reaperturamos nuestra piscina municipal, donde más de 1000 niños recibieron clases de natación totalmente gratuitas. Además, más de 6000 niños fueron parte de nuestros talleres recreativos gratuitos que funcionaron durante todo este año. Asimismo, se logró llegar al sector de Río Seco, donde nunca antes llegaron los talleres gratuitos. Este 2024, nuestro alcalde quiso darle la oportunidad a todos nuestros jóvenes caraballanos con la creación de la Academia Preuniversitaria Municipal, que va dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, brindándoles la mejor preparación con los mejores profesores de manera gratuita. Ya son más de 3000 alumnos que forman parte de la academia y gracias a la acogida ya se abrió la segunda sede en la Agencia Municipal de Lomas. Por otra parte, vecino, hemos reforzado la recolección de basura con 2 nuevas compactadoras, recolectando más de 100.000 toneladas de residuos sólidos, cumpliendo satisfactoriamente la meta de intervención. Agregando a lo anterior, hemos recuperado más de 594.000 metros cuadrados de áreas verdes, lo que mejora la calidad de vida de todos nuestros vecinos. La salud también ha sido un punto muy importante durante este año. Es por eso que hemos realizado más de 50 campañas de salud en zonas rurales y urbanas. Además, en conjunto con la DIRIS Lima Norte, realizamos una mega campaña de salud donde se atendieron a más de 1000 personas de manera gratuita. La gestión de nuestro alcalde trabaja de la mano siempre con nuestros dirigentes. Se ha realizado más de 5 entregas de credenciales masivas, acreditando a más de 300 dirigentes de diferentes asociaciones. Además, por segunda vez en nuestra
nuestro distrito tuvimos la visita de la Presidenta de la República, donde gracias a la gestión de nuestro alcalde se anunció la construcción de un hospital en Caraballo que se hará realidad. Y para cerrar con broche de oro, te contamos que se ha remodelado el Estadio Ricardo Palma, dotándolo de graderías techadas, nuevos baños, vestidores y duchas, riego tecnificado, campo con gras natural y una capacidad para más de 1.200 personas. Vecinos, este año 2024 ha sido un periodo de grandes desafíos y logros que nos llenan de orgullo. Hoy cerramos este resumen con la esperanza y la certeza de que el 2025 nos traerá nuevas oportunidades para seguir construyendo el distrito que soñamos. Gracias por ser parte de esta transformación. Sigamos avanzando, porque recuerda, vecino, Pablo Mendoza, un alcalde para todos.